Bienvenidos a un programa más de Comic Show, como todos los viernes al ser las 8 de la noche, nosotros acá con temas súper interesantes de lo que es el mundo de los cómics. Hoy estamos en el segundo programa de la segunda temporada, o según nuestra cuenta, número 24. Y hoy tenemos un súper programa porque vamos a hablar de un tema que ustedes nos han pedido muchísimo, como lo es el Joker. Así que hoy tenemos un programa súper especial, pero antes, por supuesto, vamos a agradecerle a los patrocinadores, que sin ellos también no estaríamos nosotros acá trayéndoles a ustedes esos temas. Mientras que eso se muestra en pantalla, les voy a recordar también que el viaje a la mole que vamos a tener del 17 al 22 de abril, vamos a ir a México DF a lo que es el evento La Mole, así que si usted quiere ir con nosotros, nada más tiene que ponerse en la página, mandarnos la información y nosotros ahí lo apuntamos. Sale el tour en $1,150, súper barato. Vamos a ir a hacer excursiones, también vamos a conocer las pirámides, en fin, la mall en sí incluye lo que es la entrada VIP, incluye un cómic de edición especial, hay un montón de artistas invitados, así que va a estar sumamente bueno. Así que están todos invitados a lo que es el tour del DF del 17 al 22 de septiembre. Y sin más, vamos a empezar con el tema del día de hoy porque es bastante extenso, así que tenemos que empezar de una vez con el tema del día, que es el Joker. Y como siempre nos acompaña don Alan Corrales. Bueno, gente, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de The Comic Show. Aquí pues poniéndole bonito por el tema tan cool de uno de los personajes que representa la mayor maldad en el mundo de DC Comics y en el mundo de cómics en general. Hoy nos acompaña Alberto Jiménez, que conoce bastante lo que es Batman y el Joker. Bueno, muy buenas noches, espero brindarles información oportuna y también aprender un poco con todos ellos. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Y don Aymerich, que ya nos había acompañado antes, conocedor de Batman, por supuesto tenía que estar en el del Joker. Más bien por ahí a Happy también, ¿verdad? Ya esta segunda temporada la que le estamos poniendo bonito y ya sí. Es un personaje bastante bonito. Esperamos de veras que al Chile le pongan todos cuidado ahí, todo lo que vamos a profundizar en el personaje, ¿verdad? Listo. Y por supuesto, Jorge, el polémico Solano. Buenas noches. Creo que es el tema que más nos han pedido. De hecho. Tanto no solo formalmente, así como en la página o todo, sino como en persona. Cuando hablan del Joker, entonces emocionados de estar acá en el tema de hoy. Vamos a empezar como siempre, lo hacemos con el origen del personaje. ¿Cuándo sale el Joker por primera vez? Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido porque ha habido varias versiones. Sin embargo, como personaje sí, como el príncipe del crimen, el príncipe payaso del crimen, como se le denominó en los primeros números, es en 1940. Ese año cumplió 75 años en la Batman 1. Es uno de los personajes que sí fue diseñado por Bill Finger también y por Bob Kane. Pero el personaje ha ido evolucionando de una forma. Antes lo podíamos ver en la época de oro, en los 40s, siempre, colorido, una cara un poco más de payaso que una malformación. Siempre fue de los más atractivos desde el inicio de las sagas, incluso era el personaje más repetitivo en los primeros 50 números de la serie, lo que era Batman y Detective. Recordemos que el número de Batman, junto con Detective y Action Comics y Amazing Spider-Man, son los únicos que al día de hoy nunca se han dejado de publicar. Es el primer, salió el número 1 de Batman. O sea, Batman empieza en Detective 27, ajá, pero hasta en la Batman 21, perdón, Batman 1, Batman 1 que ya lo vemos al Joker. Sí, en Batman 1 él aparece y es más un personaje como un bromista, es lo que aparece, pero se vuelve, digamos, la historia pega. Originalmente está escrito para morir en esa primera confrontación con Batman, pero una decisión editorial afortunadamente lo salva y se convierte en lo que es ahora. ¿Sí? De hecho, sí, un detallito que me ha tocado dar también charlas del personaje hace poquito en la actividad de la Jokermanía, también un detalle muy vacilón. Era que él tiene una influencia directa con la aparición de un actor en una película muda, basada en un libro del escritor Víctor Hugo, autor de El Jorobado de Notre Dame. Él escribió una historia que se llama El Hombre que Ríe. Entonces ahí sale un actor llamado Conrad Veidt, donde entonces empezaron a velar fotos en blanco y negro, donde entonces aparece el personaje de él, que se trata de alguien que tiene una deformidad que pasa como sonriendo todo el tiempo. Entonces vos ves las fotos en blanco y negro e inclusive ves como Bob Kane usó el mismo trazo del mismo ángulo inclusive
de la misma sonrisa. Y entonces este es ahí donde, de hecho, hace poquito se reveló, cuando entonces estaban diciendo que Jerry Robinson también tenía que ver, y bueno, esa fue otra polémica, pero eso es un detalle muy bonito a destacar, la influencia directa del diseño en sí, del actor Conrad Bay, de hecho, para si quieren verla. Sí, también un detalle es que, digamos, este mismo ayudante de ellos, ¿verdad? Robinson, bueno, él de hecho tiene un naipe, cuando él lo llevó y les dijo, bueno, ¿qué tal si cada vez que el Joker mata a una persona, le ponemos el detalle de una carta de presentación? Y eso, bueno, desde ahí empezó para mí la diferenciación con los demás enemigos, que nada más lo hacen, ¿verdad? Cometen el crimen, claro, y desaparecen. Y ya, en cambio, presentación, ante todo. Ok. Ese es sí lo que estamos hablando del Joker, que es muy diferente al Joker que se conoce en la actualidad. Incluso tenía su grado de inocencia, pero en los números de los 40, desde ahí los mismos otros archivillanos de Batman no querían relación con él, porque no tenía esa psicosis que maneja ahora, pero sí era bastante, ¿cómo decir?, explosivo, irrelevante, pensaba, por ejemplo, iba por algo y se desviaba por otro, se veía mucho, y desde los primeros números, curiosamente, tenía una fascinación por Robin, y eso es bastante interesante por lo que viene a suceder muchos años después. Algo que todos sabemos, pero en ese momento tampoco se muestra el origen, nada más aparece el personaje. El personaje aparece, como habíamos hablado en los villanos de Spider-Man, en sus inicios, en sus primeros números, no se les da orígenes hasta después algunos, y en el caso del Joker particular, es el único personaje de la época de oro que no se le asigna un origen específico. Incluso se tiran sugerencias, pero eso empieza a tomar fuerza hasta en los 60s, que se le empieza a dar diferentes orígenes. Pero ya para eso había pasado una formación, un desarrollo del personaje, había pasado por diferentes plumas, y de acuerdo al que lo dibujaba también el escritor se adaptaba, porque recordemos que Bob Kane no siempre estuvo por ahí, ni estuvo Bill Finger, pasó por incluso las manos de uno de los mejores dibujantes de Superman, que fue Kurt Swan, que le empezó a dar una línea, lo empezó a alargar más su cara, ya no era tanto la risa a lo ancho, sino a hacerlo calavérico, porque la gente le fue agarrando miedo al personaje, lo estaban relacionando con un Jack O'Lantern de las leyendas irlandesas, bueno, luego lo conocieron como la calabaza los estadounidenses, pero el rey calabaza, y lo empezaron a relacionar con cosas un poco más oscuras. Sin embargo, durante la época de los 50s, cuando llegamos a la parte donde la Asociación de Cómic Americano pide el sello para ver qué pasaba y qué no, ahí lo empezaron a suavizar y lo durmieron durante varios años. Era una aparición esporádica hasta que viene la serie de Batman de los 60, donde lo empieza a interpretar por primera vez en live action alguien que fue César Romero, maravilloso, pintoresco, y desde ahí, desde ese diseño de vestuario que utilizó, de ahí se guindaron los dibujantes, porque era la relación que había de show, cómic, por las ventas que eran bastante exitosas, para hacer los personajes muy similares al personaje. ¿En qué momento se convierte el Guasón en el archienemigo ya así número 1 de Batman? Sí. Desde los números del 43 en adelante ya, porque es el favorito de los niños, también por el colorido. Recuerden que los primeros cómics eran más dedicados a un público adolescente y de niños, entonces por lo colorido era como el más atractivo de entrada. O sea, tenés un personaje oscuro y su antítesis es un personaje muy alegre, es un payaso. Cuando tenés un loco desquiciado, tenés un loco alegre ahora. Okay. De hecho, no sé si ustedes recuerdan la serie animada que trabajó Filmation, los que hicieron He-Man también, donde salía el mismo Guasón, con el mismo diseño de los cómics, el morado y todo eso, que tenía sus secuaces, que eran la misma cara del Guasón, solo que sin pintar, y con gorros de Arlequín o con carros con la gran sonrisota, ¿verdad? Era hilarious, o sea, era vacilón, de hecho. Ese era el que salía Batiduende. O sea, Batiduende creo que era la segunda temporada, de hecho, de esa serie, exactamente. Para que vean que todo hacen en Batman. Llegando en esas series de lo que es Hanna-Barbera, 70s, bueno, ya habían pasado también por Super Amigos, las voces que se mantenían era la de Burt Ward y Adam West. ¿Quieres decir algo? No. Vamos ahora, No, bueno, quería también comentar sobre lo que fue el Joker de la serie animada, que bueno, gracias a él es que tiene muchos adeptos en este momento. Y bueno, se me va la voz de este personaje que hace en Star Wars a Luke. Mark Hamill, que hace la... Sí, a Sí, los sí, 90. pero sí, ese era a los 90. sí.
pero de esas vamos a hablar más adelante. Por el momento vamos a hablar de los, vamos a llamarlo así, poderes del Joker, porque el Joker es el, digamos, que el más peligroso, es el más increíble de los villanos y no tiene ningún superpoder. Sí, digamos que no tiene superpoderes en el sentido en el que Superman tiene superpoderes en el que otros, pero es curioso porque una de las cosas que hace, o sea, lo que hace un verdadero villano son sus acciones, y eso es lo que hace al Joker el más peligroso de todos los villanos, pero realmente sí tiene algunas habilidades que son sobrehumanas en algún sentido, digamos, su capacidad para aguantar daño es sobrehumana, pero eso se debe mucho a su disposición mental respecto al daño. Es prácticamente inmune a cualquier tóxico, de la cantidad de tóxicos que ha manejado. Bueno, la mayor parte de sus recursos son, digamos, muy Batman, digamos, el acceso a recursos, el acceso a químicos, el acceso a bombas, el Guasón tiene un resto de harina. No es la motivación de él la harina, pero tiene un resto de harina, tiene un montón de recursos, tiene canales de televisión. No sabemos de dónde lo saca, pero... Es que él es uno de los villanos más exitosos que hay, él sí logra robar. ¿Qué hace con la harina? No es lo que haría otro mae con la harina, es para hacer más despelote, ¿verdad? Pero, porque sus motivaciones son otras, etcétera. Pero sí, bueno, algunas de las sagas nuevas han introducido polémica respecto a qué tan poderes son sus poderes. Exactamente, eso es lo que iba, es la parte, cuando yo empecé a hacer esta charla yo me estaba muriendo de la risa, y cuando yo la daba también, porque es que cuando usted hace un research y usted ve las recomendaciones, el Joker era tan querido que cuando los cómics, usted veía que él siempre regresaba cuando un cómic anterior terminaba, él cayendo en un volcán, cayendo de un edificio, cayendo de un helicóptero, estallándole una bomba nuclear, estallándole una bomba de ciertos distintos de ácidos, y entonces la gente lo quería tanto que a un final él siempre lo lograba y siempre lo querían ver para que entonces terminara en ese momento cúspide contra Batman. Bueno, la mayoría de las veces, porque no sé si recuerdan, en los 70 fue que le sacaron un cómic a él, exclusivo a él. Eso fue en 1976, Sí, sacaron ¿verdad? una línea de cómics, solo fueron 18 números, incluso en Boom Shop hubo 3 números, yo los compré. Uy. Son bastante caros, pero eran más que todo juegos del Joker contra los otros villanos, incluso tiene un enfrentamiento a Scarecrow maravilloso, es de la línea más exitosa, digamos, de miniseries o spin-off, digámoslo, de otras series, y lo peor, eran 8 paginitas de una historia y luego metían un poco de historias que no tenían nada que ver con el Joker, pero solo por ser el único título al día de hoy como issue que se han publicado del Joker, porque sí se han sacado novelas, pero así como números, series regulares, y fueron 18 números dolorosamente, ha sido lo más exitoso, es de las más caras y difíciles de conseguir. Yo de hecho online pude leer unos cuantos, yo estaba palmado de risa, es que la hacienda, las aventuras con 2 caras, y esto era aprovechado mientras no estaba Batman, No, lo estaba divertido Gótica, era, entonces, es que eran mofa que hacía el mismo Joker a los otros villanos. Entonces se demostraba, incluso, tiremos algo voy a adelantarme un poco, pero solo para decir algo. En Convergence, el Joker tiene una aparición en una página, y simplemente para que le quiebren el cuello y decirle, usted es una peste en cualquier universo. Eso es una escena maravillosa, porque el Joker como tal no tiene una razón del por qué hacer las cosas. O a lo tico diría, se hace el maje. Sí, yo quería, bueno, una forma de análisis es que, digamos, lo que es el Joker es más una corriente, o sea, es una manera de pensar, es algo que trasciende, como dice Alan, bueno, en Convergencia, el Nightwing de Tierra 2, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, cuando le quiebra el cuello, ahí vemos que sencillamente él trasciende mundos, trasciende dimensiones, e inclusive si vemos en Batman Beyond, así como hay personas que quieren imitar a Batman, hay que, digamos, los guasones, ¿verdad? En el futuro. Ok. Ahora que ya Alan estaba mencionando esto, es la motivación. O sea, ¿qué motiva al Joker? Hay varias teorías, incluso en lo que es el evento Endgame, que por cierto aquí tenemos la parte final, el clímax. Ahí se empieza a ver quién está más loco, si Batman o el Joker. ¿Qué motiva a uno y al otro? Y si los dos más bien son dependientes uno del otro. Cada vez que hay un gran cambio en la historia de Batman, siempre está de por medio el Joker. Y eso nos pasa desde su peor tragedia, después de la muerte de sus padres, cuando llegamos a lo que es Death of Family del 86, no el Death of Family que por aquí tenemos
unos números, están disponibles, como siempre lo digo en mi comercial. Entonces, no es solo, también lo que viene a hacer en las novelas gráficas, y especialmente en The Killing Joke, lo que, o sea, siempre tira un golpe, pero ¿qué lo motiva? Nada, es su modus vivendi, fastidiar y ser un genocida. La muerte en sí, por sí sola, no le es graciosa, sino él la vuelve un chiste. Y eso es la belleza del personaje. Ok, estamos hablando de ultraviolencia. Esa evolución que ha tenido se justificó mucho en los 60, 70 cuando empezó a usar el gas de la risa, luego con la película de Tim Burton, y en los 80 se le bautizó el Smilex, que era una muerte, si tienes que irte, vete con una sonrisa. Exacto, donde simplemente los tóxicos le malformaban la cara a la gente, los asfixiaba y que perdían la cordura y morían. Entonces desde ahí viene, o sea, ¿cuál era el mayor logro del Joker? Hacer un asesinato masivo, es genocidio, y eso le parece un chiste, pero de ahí vienen luego las evoluciones que arrancan desde los 80s y ahorita le entramos a eso. Alberto. Sí, bueno, nos acordamos de esa primera película de Tim Burton, ¿verdad? Donde está con Vicky Bale en el museo, ¿verdad? Y le dice que sencillamente quiere ser el primer artista homicida. Entonces él ve el matar como un arte, él se considera un artista, para él no es malo. De hecho, yo pienso que él debe leer o leyó Nietzsche mucho, porque está más allá de eso. O sea, él piensa que no es maldad, sino es poner a la gente la verdad en la cara. Entonces, pongámoslo así, él se cree un artista. Sí, es obvio en el Guasón que es, digamos, hay una carencia total de empatía, la capacidad para emparentarse con los sentimientos de otras personas. En No Man's Land es cuando más me gusta la definición del personaje, porque él se la confiesa a alguien que no puede entenderle, él se la confiesa a unos niños, él les dice la motivación de por qué él es quien es, él se la confiesa a unos niños que jamás van a entender. Él tiene un montón de bebés secuestrados y les dice, es que la vida es un gran chiste, porque vos haces lo que querás e igual nada tiene sentido y te vas a morir, solo que ustedes hoy van a tener el punchline antes, porque dice que los va a matar, ¿verdad? Él es un nihilista absoluto, digamos, en ese sentido. Entre eso y su incapacidad para emparentarse con el dolor ajeno, bueno, lo hace lo que es, ¿verdad? Un homicida indetenible, innegociable. No hay nada realmente. El miedo es prácticamente ausente en él. Es trastorno de narcisismo súper claro. ¿Quieres a decir algo? Y pues todo ese detalle, inclusive me recordaba Batman el Valiente, donde entonces fue como, digamos, entre las tantas versiones alternas que hay, estaban probando un posible Red Hood donde era un justiciero. Se estaba enfrentando, si mal no recuerdo, a un Batman que era un opresor, que era un tirano. Ese Joker estaba haciendo justicia, bueno, como Joker con el casco del Red Hood, para decirle, su sistema es un chiste, no vale nada. Esa es toda mi idea. Y obviamente, bueno, ya más para adelante de profundizarlo, pero es un detalle que entonces es bastante fuerte, porque hasta han dicho que esos dos se aman, esos dos se quieren pegar un beso. En este número 40 me deja si eso es cierto o no. Es que no han trazado obviamente esa línea y han hecho artes y ahora les voy a contar, uno es spoiler, pero sí les voy a contar parte de Yo creí número. que sí no íbamos a poder, ¿verdad? Porque, no, pero sí le vamos a entrar, ya el número pasó, se ha leído en línea por ser el número que se agotó en 2 horas en Estados Unidos, entonces reventó, todo el mundo lo leyó en línea, nosotros sí conseguimos algunas copias, todavía me queda una, mañana la llevo, no, mentira, ya no me queda ninguna, ya se vendió, disculpen. Pero vamos a tratar de conseguir segundas ediciones. Sí, hay un elemento común en cómo Alan Moore configura al Guasón en Killing Joke, a como, bueno, yo siempre he emparentado mucho el estado mental del Guasón en The Killing Joke con el estado del comedian en Watchmen. Ajá. Es un convencimiento de la futilidad de la existencia y por lo tanto el único consuelo ante lo inútil de la existencia es la risa y pues, claro, toma 2 direcciones distintas con los personajes, pero ese mismo principio universal pero el comedian es más puerco aún, es más puerco. Bueno, pero de Watchmen vamos a hablar después. Vamos primero a unos comerciales y por supuesto antes Amy nos trae las noticias de hoy. Bueno, siguiendo con noticias de cómics, Marvel sigue mostrando más imágenes para su nueva, bueno, los nuevos cómics van a salir después de Secret Wars.
En estas nuevas imágenes se ve un Deadpool, se ve un Old Man Logan, etcétera, etcétera, pero una de las imágenes que más impresionó en estos días es una Spider-Woman embarazada. ¿De quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Todavía no lo sabemos, tenemos que esperar hasta después de Secret Wars, pero sería algo, creo que es bastante interesante. Además, siguiendo por las películas, esta semana se estrenó Ant-Man, fue la primer premiere, y en internet ya aparece la lista completa de actores, en la cual aparece Anthony Mackie, más conocido como Falcon, y más al fondo de la lista aparecen Chris Evans y Sebastian Stan, que son respectivamente Capitán América y Bucky Barnes. Además, se confirmaron 2 escenas postcréditos para esta película, y el rumor más grande es que posiblemente para el final aparezcan Capitán América, Bucky Barnes y Falcon para conectarlas seguidamente a Civil War. Película que estará en mayo el próximo año. Por ahora nos vamos a los primeros cortes.